Hoy hablaré de un caso muy importante que sucedió en México, que es necesario saber para entender cómo funciona la justicia cuando se habla sobre mujeres y sobre perspectiva de género. Este es el caso de Atenco. Bueno, todo esto empezó en 2006 en San Salvador Atenco, en el Estado de México, en donde hubo una protesta de comerciantes de flores y también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El gobierno mandó un operativo policial por la misma protesta y pues todo esto desató una violencia, generó una riña. Muchas personas fueron detenidas, especialmente mujeres, que al menos fueron 11 de ellas, que cuando fueron detenidas después de esto, denunciaron que durante todo su traslado y su custodia, pues sufrieron varios maltratos y hasta violencia sexual, que próximamente les voy a hablar sobre la tortura sexual, que es un tema muy importante en este caso, porque no solo se trata de insultos ni de tocamientos, amenazas, sino que también hasta penetraciones forzadas, por lo cual esto ya se puede llegar y debe considerarse ya una tortura. Aquí el problema es que cuando ellas lo denunciaron, las autoridades de México pues no investigaron a profundidad, ni siquiera dieron un seguimiento verdadero. Se minimizó todo este caso, dijeron que eran simplemente unos excesos individuales de los policías, como si estos mismos hubieran sido casos aislados, policías haciendo actuación por su cuenta, sin tomar alguna responsabilidad. Por esto mismo, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2018 esta misma condenó al Estado mexicano. Ahora, es de suma importancia hablar sobre la justicia con perspectiva de género para esto, porque esto nos demuestra que no solo basta con una simple denuncia para que se llegue a la justicia, sino que importa también saber y reconocer el cómo actúan estas autoridades ante estas situaciones. Ahí entra todo este tema de perspectiva de género, que es con lo que se debe tratar en estas situaciones, que significa reconocer a que las mujeres están enfrentando una violencia específica y hasta institucionalizada ante el acceso a la justicia, que debería ser pues neutral, pero simplemente se complica por estereotipos de género y por desigualdades pues muy arraigadas en nuestra cultura y en nuestro sistema. Por ejemplo, en este caso se vieron pues varios estereotipos muy claros. El primero de esto es de que la idea de que las mujeres no deberían estar en protestas, como si el espacio público fuera únicamente para los hombres. Tomando en cuenta que su rol es estar en casa, no estar protestando ni nada. Por eso cuando ellas estaban ahí, esta tortura sexual se utilizó como un tipo de castigo por estar incumpliendo este rol, este mismo estereotipo de género. Y segundo, también la desconfianza hacia las mujeres que denuncian esta misma violencia sexual, que muchas veces se piensa que están inventando, que no están diciendo la verdad, que únicamente están exagerando o que hasta pueden llegar a contradecir sus historias, porque esto fue justamente lo que pasó en Atenco, que se dudó de todos sus testimonios, aunque varias personas fueran las que estuvieran testificando esto. Con todo esto, pues igual se violaron un montón de derechos. Aquí es donde trato de tocar el tema de la interseccionalidad, que no simplemente es estoy violentando uno de tus derechos, sino que estoy violentando dos o hasta más, porque aquí se violó el derecho a la libertad, a la integridad física, a la integridad psicológica, el derecho a no ser torturado, a la igualdad y evidentemente el derecho a la justicia, que pues realmente el Estado es quien debería de garantizar pues todo esto. El Estado les falló en proteger estos mismos derechos. Una resolución alternativa a la que ya existió pudo haber sido simplemente una propuesta de cosas diferentes concretas, que por ejemplo las mujeres detenidas solo sean
custodiadas por otras policías mujeres, por personal femenino, que hubiera una capacitación obligatoria en tema de derechos humanos para todos los policías que llevaran estos casos, que estuvieran pues en contacto con las víctimas, con los ofendidos, y pues igual tratar de llegar a una reparación integral, aplicar este mismo protocolo de Estambul que es para documentar esta misma tortura que se puede llegar a sufrir. Ahora, hablando de lleno sobre la reparación del daño, no solo debe ser monetario, no puede ni debe ser únicamente monetario, sino la reparación integral, porque ya hubo un daño mucho más grande del que se puede realmente reparar. Entonces, el Estado debería dar disculpas públicas, debería ser una sanción ejemplar para los responsables que llegaran a establecerse como tales, y que hubiera cambios estructurales, cambios institucionales en México para que esto no vuelva a suceder. Porque si no hay estas garantías de que no se repita esta situación, pues va a seguir sucediendo y cualquier reparación a la que se pueda llegar se va a quedar corta. Lo más impactante de este caso es pues lo que nos deja como el aprendizaje. Nos está obligando a reconocer que la justicia no simplemente se debe seguir de forma positiva, como dice en los libros, en los códigos. No es neutral 100%, sino que hay que ir un poquito más allá con esta perspectiva de género, evitar revictimizar a las víctimas, y también nos cambia esta mirada de cómo tratar estas situaciones. Que alguien que nunca había pensado que esto puede ser tortura, violencia sexual, llega hasta la tortura, y eso ya es una situación sumamente grave y violatoria de derechos humanos, y eso nos debilita como un Estado de Derecho, como a México lo debilita. Esto no es simplemente un extra, sino que debe ser utilizado como un mecanismo de control, un mecanismo para evitar estos abusos de poder. En resumen, pues el caso Atenco simplemente nos recuerda que no hay una perspectiva de género completa, y que sí la debe de haber, que si no la hay, no va a haber un acceso a la justicia pleno. Esto nos hace preguntar, ¿qué hacemos para que no se repitan estas situaciones y para que las mujeres puedan vivir en un país en donde su palabra sí tenga valor, se les tome en cuenta, y donde su dignidad y sus derechos humanos estén protegidos? Gracias.